Aleluya. Yo no sé usted, pero yo vivo agradecido de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vivo agradecido de Dios porque su misericordia y su gracia ha sido tan real en mi vida. Aleluya. Ha sido real en mi vida la gracia y la misericordia de Dios. Y he visto su favor. Aleluya. Así que no tengo, lo menos que puedo hacer es adorar a Dios y exaltarlo y dedicar mi vida al Señor por todo lo bueno que Él ha sido en mi vida, en mi casa y con usted. Aleluya. Usted que está aquí en esta casa hoy, Dios ha sido bueno. Aleluya, porque la gente no busca a Dios en estos tiempos. Pero hay un remanente, aleluya, porque Dios siempre guarda un remanente. Hay un remanente que busca a Dios. Hay un remanente que probó y entendió que Jehová es bueno. Que hay delicias a su diestra. Aleluya. Y por eso usted y yo estamos aquí en esta mañana. Porque hemos entendido que nuestro Dios es bueno y maravilloso. Yo quiero que usted vaya con ese mismo espíritu a la palabra de Dios y vamos al libro de Juan. El texto de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Cuando lo tenga, si se puede poner de pie, se pone de pie y me acompaña a leer la palabra de Dios. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de la Santísima Trinidad. Y dice así. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, diga conmigo la gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu gracia. Gracia maravillosa que nos amó. Gracia maravillosa que nos salvó. Gracia maravillosa, Dios, Señor, que transformó nuestras vidas, Señor. Te bendecimos. Bendecimos tu presencia, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por la oportunidad, Dios mío, de compartir tu palabra. Y te doy la gloria, el honor y toda la adoración de antemano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Yo quiero hablar de un tema muy importante, que es la gracia de Dios. No hay cosa más importante para el ser humano que la gracia. Aleluya. El tema de la gracia es un tema que debería ser uno de los temas más predicados en estos tiempos. Sin embargo, es un tema que no se predica muy a menudo. Es muy importante hablar de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia establece en el libro de Efesios que nosotros somos salvos por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Somos salvos por gracia. Usted no es salvo por lo que usted haga. Usted no es salvo por lo que usted diga. Usted no es salvo por lo que usted aparente ser. Usted y yo fuimos salvos por gracia. Amén. Aleluya. ¿Pero qué es la gracia? La gracia es un favor que Dios nos ha dado sin usted y yo merecerlo. Pero también la gracia es cuando Dios no nos da lo que usted y yo sí merecemos. Aleluya. El que Dios no nos dé a nosotros lo que nosotros merecemos es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y como pecadores, todos merecíamos el castigo eterno. Usted y yo como pecadores estábamos destinados al infierno. Es más, el infierno es lo que usted y yo merecemos. Pero por la gracia de Dios, Él nos ha salvado. Ahora, ¿de dónde viene la gracia? ¿De dónde surge la gracia de Dios? La gracia de Dios surge de la misma plenitud de su ser. Porque Dios es un Dios de gracia. Cuando Dios le aparece a Moisés, se le identificó con el nombre de Yahvé, el yo soy, y le dio a entender que Él es un ser eterno.
En esa naturaleza eterna de Dios está incluida la gracia de Dios. Su gracia perfecta, su gracia maravillosa, su gracia total. El libro de Éxodo capítulo 34, versículo 6, mire lo que dice. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. Jehová, leo otra vez: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aleluya. Y eso es tan refrescante, amados hermanos. Aleluya. Usted y yo necesitamos la misericordia de Dios. Usted y yo necesitamos la gracia de Dios. Es importantísimo y es maravilloso que Dios nos haya mostrado su gracia. Entonces, la gracia es simplemente el amor de Dios demostrado a usted y a mí, que merecíamos totalmente lo contrario. La gracia de Dios es la misma vida de Dios. La gracia de Dios no es una reacción a nuestro comportamiento como criaturas, sino que es la extensión de Dios dándose eternamente a sí mismo como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús vino al mundo, vino a traer la gracia de Dios a los hombres. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dicen amén? A eso vino Jesús al mundo, a traer la gracia. Él trajo gracia, trajo la gracia que él era como el Hijo eterno dentro de la Trinidad. Por eso en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, mire lo que Juan nos dice. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y él dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, en el momento que nosotros recibimos la gracia del Señor Jesucristo, comenzamos a participar en la plenitud divina del amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. La gracia de Dios entonces tiene características y manifestaciones. Aleluya. Por ejemplo, la gracia de Dios trajo salvación a todos. Ay, ay, ay. Usted y yo nos apoderamos de la salvación, pero Dios trajo salvación a todo el mundo. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16: que por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces la gracia fue extendida a todos. Gloria a Dios que usted y yo somos de ese remanente que se apoderó de la gracia de Dios en la forma de Jesucristo. Entonces el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, mire lo que dice. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta? Es don de Dios. Y dice el versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Dios en su gracia envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que todo aquel que le reciba no se pierda, sino que tenga vida y vida en abundancia. Por eso nosotros somos salvos. Aleluya. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, solo y exclusivamente por la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Mire qué maravilloso, que aunque usted y yo no lo merecíamos, hemos sido perdonados. Ay, bendito sea el nombre del Señor. No, mire, la Biblia dice que al que se le perdona poco, poco ama. Pero al que se le perdona mucho, dice Jesús, ama demasiado. Aleluya. Cuando usted sabe de dónde Dios lo sacó, cuando usted sabe dónde usted estaba, cuando usted sabe quién usted era, y hoy Dios le ha vestido de lino fino, Dios le ha dado su justicia, Dios le ha dado esperanza, Dios le ha levantado, Dios le ha dado promesas de gloria. Lo único que usted puede hacer es adorar a Dios. No hay otra cosa mejor, aleluya, que bendecir su nombre, que servirle a Él, que entregarse a Él. Mire qué lindo. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Somos salvos por el favor y la bondad de Dios. Es algo maravilloso que Dios nos brindó su favor y su bondad a pesar de que usted y yo no lo merecíamos. Amén, así es.
Dios ha hecho algo maravilloso a favor de todos los seres humanos, y es que le ha mostrado su gracia. A pesar de que una persona no le sirva, Dios le muestra su gracia. A pesar de que una persona hable mal de Dios, Dios le muestra su gracia. A pesar de que una persona lo rechace, Dios le muestra su gracia. A pesar de que una persona lo niegue, a pesar de los pecados de una persona, Dios le muestra su gracia. A pesar de todo, Dios ha decidido extenderle su gracia al ser humano. Entonces, no solo la salvación es por gracia, sino toda bendición que viene de Dios ahora en este tiempo y por toda la eternidad es solo por la gracia divina de Dios. No es algo que usted y yo nos ganamos, no es algo que usted y yo hayamos hecho, no es un comportamiento que usted y yo hemos adquirido a través de 30, 40, 50 años que llevamos en el Evangelio. Ha sido por la gracia de Dios, ha sido por su amor hacia nosotros, ha sido por su bondad, ha sido, aleluya, porque Dios nos ama. Aleluya. No merecíamos la gracia de Dios. De acuerdo a la justicia de Dios, lo único que nosotros merecemos es recibir el castigo eterno por nuestra rebelión contra Él. La redención del creyente, entonces, es sola y exclusivamente un milagro de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 6. Miren lo que Pablo le escribe. Dice porque, Romanos 5, 6, dice porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y esto es algo maravilloso, porque aquí Pablo nos da una lista de las personas por las que murió Cristo. Aleluya. Cristo no murió por lo mejor de lo mejor. Cristo no murió por la crema de la humanidad. Cristo murió por débiles. Murió por los impíos, dice Pablo. Murió por los pecadores. Cristo murió por sus enemigos. Amén. Amén. Aleluya. Usted y yo, cuando tenemos enemigos, no levante la mano, por favor. Pero Cristo murió por sus enemigos. Entonces Dios ha derramado su gracia sobre hombres pecadores que estaban condenados eternamente al infierno. Se lo voy a decir, no voy a usar esa palabra que asusta a la gente, se lo voy a decir para que usted no se asuste. Cristo murió por gente que estaba eternamente separada de Dios por toda la eternidad. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces somos salvos por gracia. Dale un codazo a alguien y diga: tú eres salvo por gracia. Te ves lindo, te ves linda, dile. Pero no engañas a nadie, dile: tú eres salvo por gracia. Eres salvo por un favor que tú no mereces. Eres salvo porque Dios te ama. Eres salvo porque Dios se fijó en ti. Eres salvo por la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Hermano Luis, somos salvos por gracia a través de la fe. Es a través de nuestra fe que Dios puede mirarnos como crucificados con Cristo en la cruz. Es nuestra fe lo que hace que Dios nos otorgue la salvación. Ahora, no estamos hablando de una fe intelectual. No es solo decir que usted y yo creemos por lo que se enseña en la iglesia. No, ese no es el tipo de fe que está hablando el apóstol Pablo aquí. No es solo decir que creemos lo que escuchamos en las predicaciones. No, ese no es el tipo de fe. Esa no es la fe que hace que Dios salve a una persona. Aleluya.
La fe hay que recibirla. La fe hay que poseerla. Miguel, si yo te regalo mi celular y yo te digo, Miguel, ese celular es tuyo. El celular no es tuyo hasta que tú lo agarres y te lo lleves. Hasta que tú creas que yo te estoy regalando el celular y tú te lleves el celular a tu casa. Y todos los días tú andes con el celular en los bolsillos, recibiendo llamadas. ¿Por qué? Porque hiciste tuyo el celular. Así es la salvación. Aleluya. Ahora, tú puedes decir, pastor, yo no necesito ese teléfono. Tú puedes decir, pastor, ya yo tengo un teléfono que trabaja bien y con ese teléfono yo resuelvo. Estoy cómodo con ese teléfono. Me siento bien con ese teléfono. No tengo que hacer muchos sacrificios con este teléfono. No, pastor, yo no necesito ese teléfono. Entonces la fe en Cristo, usted y yo tenemos que poseerla. My God, no sé si alguien me está siguiendo. Entonces la verdadera fe no es solo creer en Jesucristo y también confiar en nosotros mismos. Eso no es verdadera fe. No es confiar en Cristo y confiar en lo que uno sabe. Eso no es verdadera fe. No es confiar en Cristo y confiar en los planes que yo tengo. No es confiar en Cristo y confiar en mi seguridad económica. Eso no es verdadera fe. La verdadera fe, la fe que salva, es la fe que cree y confía. Aleluya. Es cuando usted tiene la convicción de que no importa lo que pase en su vida, usted le pertenece a Cristo. Esa es la verdadera fe. Es cuando usted entiende, aleluya, cuando usted atraviesa por pruebas difíciles, pero usted se mantiene en paz porque usted entiende que usted es propiedad de Cristo y que usted goza de todos los beneficios de su favor. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que se adueña de las promesas de Dios. Esa es la fe, esa es la fe que ve lo imposible. Esa es la fe, aleluya, que mueve montañas. Esa es la fe. Esa es la fe que Dios busca. Esa es la fe, aleluya, una fe que no importa lo que usted vea. Usted dice, Cristo me dio una promesa y yo la creo, aleluya. No importa que llueve, que truene o ventee, estoy cimentado en las manos de Cristo. Estoy aferrada en el Señor. Voy a ver su gloria. Voy a ver su esperanza. Voy a ver su misericordia. Él me va a ensanchar en medio de mi situación. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe entonces se muestra a través de una genuina confianza en Dios y su Hijo Jesucristo. Amén. Usted y yo somos salvos porque la gracia de Dios nos salvó en Cristo. Y Él es más que suficiente, iglesia del Señor. Usted y yo no podemos confiar en nada más que en Cristo para nuestra salvación. Aleluya. Él es más que suficiente. Alguien dijo en una ocasión, desechando todo lo demás, yo confío en Cristo. Aleluya. Así tenemos que usted y yo decir, Cristo es más que suficiente. No podemos confiar en nuestras apariencias para la salvación. No podemos confiar en la liturgia de la iglesia para la salvación. No podemos confiar en el predicador para la salvación. No podemos confiar en la ropa que nosotros nos ponemos para la salvación. Aleluya. Desechando lo demás, debemos confiar en Cristo para nuestra salvación. Todo lo que aporte a la salvación, además de Cristo, sálgale corriendo. Aleluya. Salvación es por gracia. Ay, sí, se lo voy a dar hasta que usted se lo lleve. Es un regalo inmerecido. Usted no la merece, yo no la merezco. Gloria a Dios. Solo Cristo es confiable para la salvación. Ese es el testimonio de Pablo. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 8 y 9, mire lo que Pablo dice. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo. Queremos vivir un evangelio que no
que no nos salga a perder cosas. Pablo dijo, yo lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por amor a Cristo. Santo, santo. Hermano, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces todo lo que es salvación por gracia y por fe es exclusivamente un don de Dios. Usted y yo nunca podremos producir nada que pueda aportar algo a nuestra salvación. La salvación es un don de la gracia de Dios. Es un regalo. Ay, 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 ay. Es un regalo que cuando usted se adueña de él, se le acaban los jueguitos al enemigo. Es un regalo que cuando usted se adueña de él, aleluya, usted puede llorar en una noche, pero en la mañana le llega la sonrisa. Ay, 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 es un don maravilloso que cuando usted se adueña de él, las cosas cambian en su vida. Entonces los creyentes somos justificados por la gracia de Dios. El libro de Romanos capítulo 3 versículo 22 al 24 dice de esta forma, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leer el 23 otra vez, para confirmación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora note que Pablo dice, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Pero para quiénes? Dice para todos los que creen. ¿Por qué? Porque no hay distinción entre judío y gentil. Ahora, ¿por qué no hay distinción entre judío y gentil? Pablo dice, por cuanto todos pecaron y no pueden alcanzar la gloria de Dios. Entonces la única solución a ese problema es ser justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Pero la justicia de Dios solo se activa sobre todos aquellos que creen. No es una fe de palabras, es una fe de acciones. Es una fe que acciona, es una fe que produce, es una fe que le cree a Dios, es una fe que le tiene confianza en Dios, que tiene confianza en Dios, es una fe que sacrifica, es una fe que está dispuesta a perder, es una fe que está dispuesta a sufrir, es una fe que está dispuesta a pasar dificultades, es una fe, aleluya. La justicia de Dios solo se activa sobre todos aquellos que creen. Entonces, a todos los que han recibido a Cristo genuinamente, Dios les ha otorgado su justicia como una posesión. Aleluya. La justicia de Dios es una posesión que usted tiene. Usted la posee. Si usted es un creyente genuino que aceptó a Cristo y su vida es movida por Cristo, aleluya, y todas las decisiones que usted toma, las toma basada en el Señor, usted está vestido de la justicia de Dios. Aleluya. Usted no ha tenido personas en el trabajo que le han hecho la vida imposible just because, solo porque han querido. Aleluya. Yo le dije a un compañero de trabajo en una ocasión, le dije, varón, estás eligiendo la persona equivocada. Yo estoy vestido de la justicia de Dios. Ay, 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 ay. Y cualquier plan que tú o cualquiera levante contra mí, en el momento que se levante, la justicia de Dios se activa a mi favor.
Y se lo dije con tanta convicción que ese compañero de trabajo le bajó 2. Aleluya. Estamos vestidos de la justicia de Dios. El libro 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Libro de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces la justicia de Dios no es solamente la posesión del creyente, sino que Dios puso su justicia sobre el creyente como una cobertura. Es una vestidura. Estamos cubiertos por la gracia de Dios. Usted y yo tenemos que creer eso. Porque cuando eso se vuelve real en nuestro corazón, no importa lo que llegue, no importa la crisis, no importa el problema, no importa la tormenta, usted entiende que usted está cubierto de la justicia de Dios. Hay un favor sobrenatural maravilloso sobre usted. Hay una gloria que está activada en usted y en mí 24 horas al día, 7 días a la semana. Y le damos gloria a Dios por eso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Más claro de ahí no canta un gallo. Yo quiero que usted lo crea conmigo. Por favor, yo quiero que usted lo crea conmigo. Eso es lo que hace la diferencia en una persona que puede mantener la paz atravesando una enfermedad. Aleluya. Eso es lo que nos puede hacer mantener la paz cuando el mundo se nos viene abajo. Porque hay veces que el mundo se nos viene abajo. Aleluya. No sé si yo soy el único que vive en el mundo, pero hay momentos que el mundo se nos viene abajo. Por más lindo que estemos sentados en la iglesia. Pero la justicia de Dios es una cobertura. Aleluya. Que cuando entran esos pensamientos que usted quiere levantarse y salir corriendo, la justicia le dice, no, tranquilo. Quédate tranquilo, tranquila. Que tú eres de Cristo. Amén. Tú estás en el proceso de Dios. Él te tiene. Hay algo, ese río de agua viva, ese río que le trae a usted ese gozo y usted dice, pero ¿qué pasó? Y le trae esa alegría repentina. ¿A usted no le ha pasado? Una alegría repentina. La justicia de Dios en usted. Aleluya. Porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Somos amados, Señor. Somos amados por el Señor. Amados hermanos, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 24, mire lo que dice. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces todos los creyentes fuimos justificados por la gracia de Dios. No hay diferencia. Aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace distinción de hombres. Usted y yo la hacemos. Aleluya, pero Dios no hace distinción de personas, porque Él es un Dios justo, y Él es un Dios bueno, y Él es un Dios que ama la creación, Él es un Dios que ama la humanidad, Él es un Dios que ama al hombre, independientemente. Entonces, Él es tan justo que Él no hace distinción de personas, y lo hace por varias razones. Primero, porque todos somos pecadores. La Biblia dice que todos pecaron. Esta palabra pecaron viene de la palabra griega amartano. Y esta palabra amartano habla de un suceso
que ocurre de una vez para siempre. Cuando el pecado fue introducido al mundo a través de la caída de Adán, el pecado vino a quedarse. A eso vino el pecado. El pecado se enseñoreó del hombre. Aleluya. Y le robó la posición que el hombre tenía con Dios. Y el pecado, cuando el pecado llegó, el pecado dijo, aquí me quedo. Y a través de ese pecado, todos los hombres han heredado la naturaleza de los primeros padres. Entonces la Biblia dice que todos han pecado y todos son pecadores. Eso es lo que dice la palabra martano. Todos pecaron y todos son pecadores. Son pecadores que no pueden dejar de pecar. Por cuanto todos pecaron. Pecaron de una vez para siempre. Son pecadores que no pueden dejar de pecar. Y son pecadores que no pueden dejar de pecar y quieren continuar en su pecado. Por cuanto todos pecaron, usted no quiere dejar de pecar. Usted peca, pero no solamente usted peca. Hay un deseo en usted de pecar. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y por cuanto todos vivimos en esa condición, la Biblia dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Aleluya. Dios no tiene nada que ver con el pecado en no way, shape or form. En ninguna forma. Por eso Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22, mire lo que Pablo dice. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 8, mire lo que dice Juan. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué? Y la verdad no está en nosotros. Por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted y yo entendemos la gracia, cuando usted y yo podemos llegar a comprender cuál era nuestro destino y que no había nada que podía cambiar eso. Y hoy la Biblia dice que usted y yo somos salvos por gracia. My God. Esto tiene que producir en nosotros un gozo inefable y glorioso. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, mire lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? Solamente el mal. El ser humano es dado a la maldad. El ser humano es dado a las diabluras. El ser humano, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que quiere decir. Eso quiere decir que todos los hombres están continuamente destituidos de la gloria de Dios. El hombre está destituido de la excelencia de Dios. El hombre está destituido del esplendor de Dios. El hombre está destituido de su brillo. El hombre está destituido de la magnificencia de Dios. El hombre está destituido de la preeminencia de Dios. El hombre está destituido de la dignidad y la majestad de Dios. Pero su gracia es maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Y su gracia sobreabunda. La Biblia dice que donde abunda el pecado, donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Una noticia de gran gloria. Una noticia gloriosa y de gran gozo. Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Bendito sea el nombre del Señor.
Tenemos que digerir eso. Aleluya. Para que no nos alarmemos cuando cosas sucedan a nuestro alrededor. No, es un pecado. Siervo, pecaste, sierva. Pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No te quedes ahí. Levántate, sacúdete el polvo. Vamos a continuar caminando. Dios tiene planes. Aleluya. Aleluya. Tu salvación es garantizada en Cristo. Hay perdón de pecados en Él. Su gracia es maravillosa. Su gracia es perdonadora. Su gracia nos ha absuelto de la deuda eterna que teníamos. Aleluya. Declarados inocentes por la gracia de Dios. Aleluya. Todos los creyentes somos justificados por la gracia de Dios y solamente por su gracia. La gracia de Dios entonces abunda con todos los santos. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 8 y 9, mire lo que dice. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces la Biblia dice, la Biblia describe la gracia de Dios de varias maneras para destacar la generosidad y el amor incondicional de Dios. La palabra gracia en la Biblia se refiere al favor y las bendiciones de Dios, tanto en lo espiritual como en lo material. Y lo podemos ver en la frase, toda gracia y todas las cosas. En esas dos frases están incluidas todas las bendiciones espirituales del creyente. Entonces en Cristo hemos recibido la totalidad de la gracia de Dios. No un poquitito de gracia. En Cristo tenemos la totalidad de la gracia de Dios. En Cristo tenemos todos los accesos, aleluya, a las riquezas eternas espirituales de Dios. Aleluya. Mire qué glorioso. Y en esa totalidad de la gracia de Dios tenemos todo lo suficiente para todas las cosas. Eso abarca todos los dones y favor inmerecido que Dios nos ha concedido en Cristo. Abarca la salvación, abarca la gracia, abarca el amor redentor de Dios. Todas las bendiciones espirituales están abarcadas ahí. Aleluya. Abarca también el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y abarca todos los dones espirituales para servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Eso también incluye tanto la capacidad de Dios para actuar en nuestra vida, como el poder y la provisión que Él nos da para que podamos vivir en la plenitud de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, mira lo que dice Pablo. Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ay. A mí me encanta que Pablo era como él era. Si Pablo estuviera predicando en estos tiempos con todo el cliché que hay, a pobre Pablo lo tuvieran desacreditado. Porque Pablo no se pintaba que lo tenía todo ordenado. Se consideraba el jefe de los pecadores y lo decía sin tener ningún problema. Aleluya. Porque cuando Dios le perdona a usted, hermano, hay un sentir de agradecimiento. Cuando usted experimenta el perdón de Dios, usted prefiere hacer el ridículo para Cristo. A David no le importó que era rey y comenzó a danzar. Y la mujer lo miró y le dijo, pero mira qué ridículo este. Mira el rey cómo está. Hermana vida, había un gozo
de su salvación en el corazón de David. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él sabía que Dios lo había salvado, que Dios lo había separado. Él sabía que cuando ni su propia familia pensó que él podía llegar a algo, Dios se fijó en él y dijo: dame ese pastorcito, dámelo que va a ser el próximo rey de Israel. Dámelo así lleno de los orines de las ovejas. Así dámelo, tráemelo, que ese es que así chiquitito. Porque David no era muy grande. Por eso cuando el profeta llegó, al primero que vio fue a uno de los hermanos de David, uno de los más viejos. Y la Biblia dice que era un tipo hermoso. Y hasta el profeta se confundió. Dijo: ciertamente, yo me imagino que habló 2 o 3 lenguas allí. Dijo: ciertamente, este es el profeta, este es el hombre de Dios, este es el próximo rey. Estoy delante del ungido de Dios. Y Dios le dijo: muchacho, ni para allá voy a mirar. Dios le dijo: eso es lo que tú ves, pero yo no veo eso. Yo veo el corazón, yo veo las intenciones. Aleluya. Yo veo la intimidad conmigo, dice el Señor. No, yo no veo esas cosas. A ese es que yo quiero. Primero de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para Pablo lo más grande era la gracia de Dios. Pablo se aferró a la gracia de Dios de una manera impresionante. Y usted y yo tenemos que aferrarnos a la gracia de Dios. Usted y yo tenemos que agarrarnos de Cristo. ¿Por qué? Porque hay veces que usted y yo le fallamos al Señor. Hay veces que usted y yo cometemos una falta. Hay veces que usted y yo cometemos un pecado. Hay falta y hay pecado, pero lo mismo. Viene siendo lo mismo. Y cuando nosotros cometemos faltas o pecados delante del Señor, hay una voz que viene y susurra y dice: ¿sabes lo que pasa? Es que tú todavía no eres salvo. Tú todavía no eres salva. Pero cuando usted está aferrado en la gracia de Dios, a Satanás se le acaban los jueguitos. No hay culpabilidad para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Aleluya. No hay culpabilidad. Somos salvos por la gracia del Eterno. Tenemos una salvación eterna, una salvación garantizada en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando estamos aferrados a la gracia de Dios, el enemigo no puede traer culpabilidad a nuestra vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque entendemos que la gracia de Dios es suficiente. El hecho de que Dios amaba tanto a Pablo y que Dios le perdonó sus terribles pecados, produjo en Pablo una sensación de sentirse como el cabecilla de los pecadores. Y él mismo lo declara en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. No tenemos que ir allá. Aleluya. Que Dios había perdonado sus terribles pecados. Que Dios le había permitido seguir y servir a Cristo. Que Dios le permitió proclamar el evangelio. Que Dios le prometió proclamar la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo lo que Pablo era y todo lo que Pablo hizo fue solamente por el favor y la gracia inmerecida de Dios sobre su vida. Una gracia que él no se merecía. Aleluya. Pero Pablo entendía que Dios le había perdonado los asesinatos en los que él participó. Y él sabía, aleluya, que Dios le había perdonado su orgullo farisaico. Aleluya. Y por eso él dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Yo era como un abortivo, pero Dios se fijó en mí. Yo era lo peor de lo peor, pero Dios me llamó. Tuve una vida terrible, pero aquí estoy por la gracia de Dios. Aleluya. Así estaba Pablo. Y en agradecimiento a todo lo que Dios había hecho por él, Pablo trabajaba sin cansancio por la obra de Dios. Que dicho sea de paso, eso es lo que significa la palabra trabajado en griego. La palabra trabajado en griego es copiado.
con cada kilómetro. Copiado. Y significa trabajar fuerte. Significa trabajar duro. Significa trabajar hasta el punto de fatigarse. Significa esforzarse. Significa sufrir por algo. Hay que sufrir por la obra de Cristo. Aleluya. Hay que trabajar mucho por la obra de Dios, hermano. Aleluya. Aproveche ahora que usted puede trabajar en la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Ponga su mano en el arado y no mire atrás. Hay que trabajar mucho por la obra de Dios. Pablo pagó un precio por la obra. Pablo pagó un precio. Hay gente que quieren realmente trabajar en la obra. El problema es que no están dispuestos a pagar un precio. Tienen el deseo, tienen el corazón, tienen el anhelo, pero no están dispuestos a pagar el precio. Yo pregunto, ¿por qué usted cree que una persona no está dispuesta a pagar el precio para servir a Cristo? Pablo lo declara aquí. Claro como el agua. Las personas que no están dispuestas a pagar un precio para servir a Cristo es porque no han entendido la gracia de Dios. Cuando usted entiende la gracia, cuando usted la recibe, cuando usted respira la gracia de Dios, usted siente un deseo, usted se siente obligado a hacer algo por Dios. Pablo dice, yo he trabajado más que todos los otros que sirvieron a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios lo hacía sentir endeudado con Cristo. Aleluya. Yo estoy endeudado con Cristo. Aleluya. Dios dio lo mejor. Dios me dio a mí lo mejor de Él. Cuando nadie daba 10 centavos por mí. Aleluya. Cuando había personas que me veían y ya pasó. Dios dio lo mejor de Él por mí. Entonces yo no puedo hacer otra cosa que servirle a Dios. Aleluya. Aunque tenga que pararme en una esquina con un altoparlante a predicar la palabra y decirle a la gente, Cristo viene. Aleluya, arrepiéntete. Cristo viene, arrepiéntete. Busca de Dios. No tengo opción. No tengo opción. Así estaba Pablo. Había pecado tan terriblemente contra Dios que él mismo afirma que lo único que se merece el crédito por todo lo que él hizo por la obra de Cristo es la gracia de Dios. ¿Cuántos están agradecidos por la gracia maravillosa que Dios nos ha mostrado, iglesia del Señor? Aleluya. ¿Y cuántos le dan gloria a Dios porque esa gracia se mostró a través de su Hijo Jesucristo? La salvación es solamente por gracia. Nada de lo que nosotros hagamos puede hacernos merecedores de la gracia de Dios ni de la salvación. Es por gracia. Nada de lo que usted y yo hagamos, nada, absolutamente nada. La salvación es sola y exclusivamente por gracia. Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 6, dice, y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Cuando usted quiere poner su obra a la salvación, usted entorpece la obra de Cristo en la cruz. La salvación viene por medio de Jesucristo. No podemos ganarnos la salvación por nuestros propios medios.
No podemos ganarnos la salvación por lo que hagamos. Porque Dios no acepta las obras de ningún pecador. Aleluya. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no acepta obras de ningún pecador. Y todas nuestras obras, buenas o malas, son obras de pecadores. Aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Entonces Dios nunca, jamás de los jamases, Dios va a recibir nuestras obras. Dios quiere que nosotros recibamos su obra, su gracia, que vino a través de Jesucristo. Aleluya. Él vino al mundo y murió por sus pecados y mis pecados, para que todo el que crea en Él no se pierda, para que todo el que crea en Él, su nombre sea escrito en el libro de la vida. Aleluya. Solo recibiendo a Cristo podemos ser salvos por su gracia. Iglesia del Señor. Si aquí hay alguien que no está seguro, no está segura de su salvación, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día de recibir ese regalo maravilloso. Hoy es un buen día de asegurar nuestro caminar con Cristo. Hoy es un buen día de devolvernos. Hoy es un buen día de tomar las cosas de Dios en serio. Hoy es un buen día. Aleluya, su gracia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por su gracia? Póngase de pie conmigo. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor.